Armaituta, la noche del baño ritual, es la noche del 22 de junio, que astrológicamente es el tiempo del solsticio, es decir, con la posición del sol en el extremo norte de la Tierra, y la luna está en su fase de luna llena o luna creciente. Esa noche los quichuas desde muy temprano nos organizamos en grupos de música y de baile. El Inti Raymi tiene dos connotaciones. La primera indica que el baño ritual se la realiza para purificarnos corporal, emocional, mental y espiritualmente. Y la segunda es la energetización del ser humano. Necesariamente también tenemos que limpiar de paso a la Pachamama. Necesariamente tenemos que tener en cuenta que el agua que nos va a purificar tiene que estar limpia, porque si no está limpia, no hay tal purificación. Y esto es un compromiso del pueblo indígena. El baño ritual nos ayuda a renovar las energías, nos ayuda a inaugurar una nueva etapa. Bajo esa creencia también esta tradición que contaban los mismos mayores de que los instrumentos de música hay que dejarlos en los sitios sagrados, en las huacas, ¿no? Para que reciba el sereno y reciba también los instrumentos, la energía de la naturaleza. Todo ese mensaje es descifrado y se hace conciencia de la importancia de estas tradiciones para que se recupere en su real dimensión el Inti Raymi. Esa noche no nos disfrazamos, iniciamos a bailar de casa en casa hasta las 10 de la noche y luego nos dirigimos a nuestros lugares sagrados comunitarios íntimos de baño ritual como cascadas, vertientes, lagunas y uniones de ríos en donde mora el Aya. El Aya es la fuerza espiritual de la Pachamama, que según nuestros mayores adquiere la personalidad de toros, yumbos, mujeres guerreras y otros. ¿En dónde se debe realizar estos baños? Cascada de Chichihaxacunapi, Chinajata Puyucunapi, Barca Huaycunapi, hasta Chinajata Maipi, sitios sagrados, Chayunata mi Mascasparuran. En estos lugares desde las 11 p.m. hasta la 1 a.m. podemos bañarnos, cada uno de nosotros llevando interiormente las intenciones para las que realizamos el baño. Así, unos pedimos fuerza para las peleas rituales, otros para alejar la mala suerte, otros para tener claridad en la vida, otros para tener lucidez en los juicios, otros para limpiar su espíritu agobiado por los problemas, otros para conseguir trabajo, otros para obtener la fuerza del corazón y más. Muchos llevamos manojos de ortiga para hacer más efectivo su baño al frotarnos los cuerpos y enjuagarnos con el agua del lugar. En los momentos del baño se puede realizar plegarias personales pidiendo al agua apoyo y valor para la vida. Yakuka ninandami paika hatu musita bicharin tukuita yali paika astawan fuerza da bicharin najo chaymandami bondaka nyukanchi irkika pipas astawan alichin nyukanchipa alma kuna nalika pipas paika maijan sinasata astawan nyukanchiman tuki kausita karan tuki kausita kama nyukanchima karan chaymi paika shukhatu imanishpaka shukudista chari nyukanchita limpias pasakingapa nyukanchita astawan alichis pasakingapa paika usita chari. Imata significan kay kushni utam hintiukunama muyundi santiguarishpa yalin chihu kushni uta. Chay kushniku mikan ñukanchipa kay alpamamata viñarishka kan paygopas chay saymirukuta ñukanchik rupachinchik alpa pisata tarpushkan alpa mas tigramunpi ñukanchik alpakuta asnachik cuentago ñukanchik chayta chaskinchik chay samayku ñukanchikka chayajo ñukanchik espiritukuta ña sanuyachin ari. El agua fría
ayuda a criar, ayuda a aumentar los anticuerpos. Y el agua caliente ayuda a relajar, ayuda a armonizar el cuerpo. Por esto es que en el mundo indígena el agua fría es masculina y el agua caliente es femenino. Y en este sentido no estamos tal vez distorsionando ni siquiera la moderna hidroterapia, más bien ellos nos están dando la razón de que es medicina bañarse en agua fría, y también hay que saber utilizar como medicina también el agua caliente. El baño ritual constituye un acto de purificación y energetización para nuestras comunidades. Purificación porque se deja toda la carga de problemas del año para que las aguas se lleven los problemas, y energetización porque luego de la purificación la madre agua nos dota de nuevas energías y condiciones para iniciar un nuevo ciclo de vida. Es una comunión íntima del runa con el agua, en donde el runa cría al agua y el agua cría al runa, dando como resultado una mutua crianza religiosa de vida y de diálogo.